Estamos viviendo momentos donde hay muchos cambios en todos los sentidos, sobre todo en los cambios políticos. Todas las semanas trato de hablarte de lo que tenés que tener cuidado al leer, en lo que tenés que tener cuidado, que es al leer, al escuchar cierta información para que no te manipulen. Vivimos en un mundo, hoy por hoy, que casi todo es manipulación en la comunicación y a veces me incluyo yo porque a veces hablo de una manera muy subjetiva. Así que siempre te digo que no creas todo lo que leas, lo que escuchas, sino que tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo a analizar y saber si te están manipulando, si te están direccionando hacia donde le interesan algunos u otros. Uno de los ejemplos que estamos viviendo es qué pasó con Cruzada Nacional, qué pasó justamente con el Partido Liberal, qué pasó si hubieran ganado la Concertación. Miren todos los líos que estamos viviendo y cómo de ahora salen las verdaderas opiniones de ciertos líderes o de los opositores o inclusive lo que supuestamente va a pasar en el gobierno que está por arrancar. Entonces te pido, como todas las semanas, que tengas paciencia, que tengas lectura comprensiva, que no creas todo lo que escuchas, lo que leas, inclusive hay manipulación en las imágenes, así que tranquilidad, respirar, porque a vos nadie te va a llevar el dinero a tu casa. Tenés que salir vos a trabajar, vos tenés que ganártelo. Así que es muy importante que aprendas eso, que no te manipulen, que no manipulemos la verdad y que siempre, siempre, siempre saques tus conclusiones, pero escuchando muchas opiniones. Arrancamos. Buenas noches otra vez. ¿Qué tal, José Antonio Morales? ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches, señor Rubín. Buenas noches en casa, o buenas tardes, o buenos días, depende, porque si nos están viendo a través del canal de YouTube, donde colgamos todos los programas completos, lo pueden ver cuando quieran y también en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en TikTok. Así que búsquennos y disfruten de los contenidos del salón. Y tanto de los contenidos, ¿qué repercusión tiene luego del programa que hacemos en las redes sociales? Gracias no solamente por seguirnos acá en NPI, sino también por seguir todas las redes donde se vuelve a difundir todo lo que dicen nuestros invitados. ¿Con quién estamos, José Antonio? Multimedios somos, ¿no? Multimedios. ¿Con quién estamos? Hoy estamos con el senador de la Nación, Dionisio Amarilla. Bienvenido, senador. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Luis. Es para mí un honor que me inviten, por fin. Por fin. Veo que algunos repiten participación. Yo decía, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pecadilla habré cometido que no soy invitado? Bueno, pero hoy estamos aquí para dialogar, para proyectar un poco el futuro, promisorio aparentemente que nos espera, y en aras del mensaje positivo que nos acaba de dar de no creer tanto sobre la posverdad, que ya es producto, o fue producto de varias ediciones literarias. La academia habla mucho de este tema. Chomsky, un gran pensador, ya nos habla de cómo se manipulan las informaciones. Es increíble, hay personas que creen ciegamente en ciertas cosas. Y hay que seleccionar muy bien, para tomar este criterio y avanzar sobre esa línea. Vos sabés que a veces yo mismo digo a la pucha, yo mismo me dedico a la comunicación y estoy diciendo eso. Les doy un ejemplo. Yo creí ciegamente en unas imágenes del Papa, no sé si vos viste con ese abrigo blanco y sus botas. Y yo convencido de que es moderno el Papa. Y bueno, es lo que permite la tecnología. Hay que tener en cuenta que la aldea global es una realidad. Con un clic, hoy puedes estar conversando con un chino y no sé si con un marciano, pero... pero no sabes si es marciano alguno que otro. Pero de que se instaló la aldea global es innegable. Entonces hay que tener los elementos y por sobre todas las cosas aprender a escuchar las diferentes versiones. Sobre esa base después tratar de concluir algo sólido. Mira lo que pasó, perdón, y ahora ya entramos en tema. ¿Qué pasó hace unos días que matamos unos cuantos a José Luis Perales? A José Luis Perales. Y tuvo que ser. Yo estaba en Montevideo, estábamos por el tema de Parlasur, llegamos al hotel, después de discutir la hidrovía con los hermanos argentinos y el peaje irregular. Sí, ahora hablamos de todo eso, sí. Que nos están cobrando. Y después nos enteramos de la noticia y discutíamos entre varios colegas, inclusive el que nos atendía en el hotel, decía, pareciera ser una estrategia inclusive de Perales para reinstalarse. Yo también lo pensé inclusive. Pero bueno, finalmente él salió a desmentir y gracias a Dios sigue vivo. Mira, hablando de eso de estrategia, y ahora ya entramos en política, es muy importante porque muchos partidos políticos utilizan muchas estrategias en algunos momentos justamente para llamar la atención, para figurar. Por eso es importante que las personas tomen ese tiempo, analicen, escuchen diferentes medios, inclusive analicen por todos lados lo que viene, lo que va, porque
estamos en una manipulación constante que comienza por en este caso, si hablamos en política, por el propio interesado a veces, Dionisio. Hay mucha manipulación en la política, muchísima. Hay peleas en el Senado, en el Congreso en general, y luego se van las cámaras y, hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, partiendo de la realidad, ni siquiera una premisa, de que son bastantes los intereses en juego, nada menos que la captura del poder. Entonces, hasta diríamos que es natural que se den ese tipo de situaciones. Lo que tampoco podemos negar es que terminado un proceso, como el que acabamos de vivir el 30 de abril último, hay que hacer una pausa, porque finalmente constituidos en autoridad, que no es otra cosa que asumir una responsabilidad tremenda, si lo dimensionamos, ¿verdad? Que quienes, por un lado, de manera delegada reciben el mandato de administrar las instituciones, ministros, viceministros, directores, y los que fueron electos por decisión popular, a partir de ahí tendrían que entender muy bien que el escenario cambia. Y el escenario cambia porque durante el proceso electoral, cuando uno ofrece un menú de probables soluciones a la problemática que afecta a la sociedad, después lo tiene que ejecutar. Y es imposible ejecutarlo si no media el diálogo, pero no el diálogo belicoso, no el diálogo desfigurado, no ese diálogo que genera una confrontación y alude a cuestiones personalísimas que derivan, por ejemplo, situaciones lamentables como la que ocurrió en Ecuador, ¿verdad? En donde ya no son cuestionamientos de ideas o cuestionamientos de proyectos o de propuestas los que surgen, sino que ya inclusive organizaciones criminales mediante se instala una violencia imposible de administrar. Y bueno, ¿a quién y con quién nos sentamos después a evaluar los efectos colaterales y el daño irreparable que sucede? Por eso es que la clase política, partiendo de la base que diálogo mediante se puede construir consensos, se pueden diseñar alternativas de solución para los problemas que existen, ¿verdad? Tenemos que hacer ese ejercicio de insistir con los políticos, de hacerlo de manera mesurada, responsable y por sobre todas las cosas consciente de los resultados que se van a dar. Mira, tocaste un punto, no íbamos a tocarlo exactamente, pero tocaste un punto que para nosotros es muy llamativo y siempre lo tenemos presente, que es la violencia que generan algunos políticos y que transmiten esa violencia a través de sus redes o a través de la participación, solamente para conseguir un interés particular, un interés de un movimiento, y no ven la repercusión o la amplitud que puede ir generando en la población, alterando siempre a la población. Justamente lo analizamos en diferentes aspectos, que por ganar votos, por ganar popularidad o por ganarse a la audiencia o a los votantes, a veces pasan ciertos límites y se sienten felices encima y publican, mira todo esto. Es complicado, Dionisio, que ellos mismos, ustedes transmitan a veces ciertas cosas que alteran a la población. Y tendríamos que hacer un balance y muy profundo sobre la misión que tienen los partidos de hacer este ejercicio de estructurar discusiones sobre temas trascendentales. Y también sobre la necesidad de que los partidos cambien de visión a los efectos de interesar a la ciudadanía y que ésta pueda acercarse para hacer ese ejercicio de compartir mutuamente los problemas y hasta diría yo, no existe drama en que se enfaticen o que el tono de voz suba. No, claro. Pero no, por ejemplo, recurrir a la estrategia que escuchamos los últimos días de nuestro presidente separado del cargo de Efraín Alegre, que se ofrecía para que un sicario lo aniquile. Ustedes leyeron, están en sus redes sociales, decían, bueno, la única forma en que me van a quitar es si contratan sicarios y a cuerpo gentil, vengan y mátenme. O sea, ¿para qué si está la instancia que iba a discutir sobre la problemática del partido? ¿Para qué si los convencionales ya públicamente habían anunciado que iban a concurrir a la asamblea? ¿Para qué invitar de manera errónea a sumar? Mira lo que pasó en Ecuador. Y a sumarse, ¿verdad?, a esa corriente que finalmente profundiza
la posibilidad de que se den ese tipo de situaciones. Lo de Ecuador es lamentable, es triste, duele. Si bien pareciera ser que estar alejado, ha sucedido en la región, nada menos que con un candidato que, si bien en las encuestas aparentemente no estaba para ganar, bueno, pero estaba trabajando para hacerlo. Entonces, tendríamos que tomar muy en serio, pero sobre la misión y por sobre todas las cosas, sobre la esencia del diálogo, del uso de la palabra, del desarrollo de las propuestas, de la defensa de las ideas, de también la capacidad de disuadir, no solamente de persuadir. O sea, es un tema complejo, complicado y es el elemento primordial para hacer política. Mira, te voy a contar una cosa que nos pasó. Efraín Alegre una sola vez aceptó estar en uno de mis programas. En esa misma silla. En esa silla. Nunca más aceptó. La siguiente vez nos dejó plantados directamente. Cuando le llamábamos de radio, nunca se ponía, nunca contestaba. Y yo siempre le decía al aire, no me está faltando el respeto a mí o me estás haciendo un feo a mí. Le estás haciendo un feo a la audiencia del partido, que también tiene la radio del Partido Liberal, o este programa que sigue el partido, son afiliados al partido. Nunca entendí. Entonces, la única vez que estuvo sentado ahí le pregunté, ¿vos tenés diálogo con la gente de tu partido? ¿Vos te sentás? ¿Cuándo fue eso? Hace 1 año y medio, creo que. Sí, hace tiempo. ¿Para qué? Esto no es un club social en el cual yo tenga que sentarme a hablar con ellos. Y le digo, perdón, ¿y entonces cómo saber lo que piensa? ¿Qué corriente hay? Si no hay diálogo. Eso me contestó, que esto, el Partido Liberal, no era un club social como para reunirse con senadores, con el Congreso, con el vicepresidente, para charlar de la situación del partido. Mira, Paraguay creo que todavía en materia de profundización de la democracia tiene mucho que hacer. Es innegable que la herencia que nos dejó ese periodo autocrático de 35 años está todavía a flor de piel en el desarrollo de las actividades de los que tienen poder. O sea, no solamente de los políticos. O sea, vayan a una oficina pública y comprueben de que muchas veces el ticketcito es el elemento de comunicación entre quien gestiona y el que está para dar la solución o para brindar una respuesta a la problemática que se le plantea. Y esto tiene que ser motivo de alcance inclusive al ámbito de la educación, porque nadie puede desconocer la autoridad del maestro, del docente, que se para frente al alumno, ¿verdad?, que trata de no solamente transmitir conocimiento, sino que procura que se generen nuevos conocimientos a través de la interacción que se da entre el discente y el docente, pero tiene que ser bajo la bandera de la democratización del diálogo. Y es una tarea pendientísima que tenemos. ¿Pero qué le pasó a él en concreto? Y bueno, y Efraín se arropó con esos vicios, que él mismo lo cuestiona en su discurso, pero que lo ejerce después ya en posesión de autoridad. Y nos pasa, o sea, increíble es como cuando uno llega a un espacio, ya viene el suboficial a ofrecerse de soporte protector, y después la gente medio teme para acercarse a su autoridad, y después con el correr de los días y la carga que genera el debate, el estudio del orden del día, la participación en los medios, seguramente acelera el estrés. Y se va generando una barrera, y esa barrera cada vez se ensancha más y después ya se convierte en un obstáculo insorteable para la gente. ¿Cómo hacemos? Y hay que hacer este ejercicio, hay que dialogar, hay que profundizar sobre los problemas, y por sobre todas las cosas hay que también tener la capacidad de admitir cuando la propuesta del otro lado del mostrador tiene mayores elementos de razonabilidad que la que uno está proponiendo. ¿Cuándo hablaste con él por última vez? Y en un acto político, allá por finales de abril ya, cerca de las elecciones. ¿Y de qué hablaste? ¿Te acordás de qué hablaste o no? Sí, él llegó al acto, le decía, presidente, toda la energía para salir victorioso el 30 de abril, pero no escatime esfuerzo. Y le pedí en aquella ocasión que deje de lado el sectarismo que estaba demostrando, porque él se encargó de apartarnos a los que no éramos de su sector, nos negó recursos, igual llegamos, pero creo que terminó autoflagelándose. ¿Por qué? Porque al no poder cubrir suficientemente la demanda que tenían
nuestros seguidores en sus respectivos departamentos, porque la competencia pues se volvió personalísima. Optamos por el sistema de listas abiertas, entonces cada uno tenía que acopiar votos para su candidatura y esos votos tenía que transferirle al gobernador, al miembro de la Junta Departamental, al candidato a presidente de la República. Y él sonrió así de manera un tanto burlesca, diciéndome, bueno, pero vos no sos de mi equipo. Pero una pregunta para entender yo, si se puede llamar fracaso de la concertación o fragmentación de los votos de la oposición, ¿fue solo culpa de Efraín Alegre? No, el Partido Liberal Radical Auténtico en su historia nos muestra, y la literatura académica nos cuenta de que siempre estuvo de alguna manera dominada por más de una corriente. Sí. Bueno, y el superar ese antagonismo probablemente nunca formó parte de la agenda principalísima en que hay que instalar lo que es lo que nosotros queremos ahora. Bien podíamos haber evaluado la posibilidad de buscar otro conductor político para el partido, porque Hugo Fleitas fue elegido con Efraín Alegre en la misma chapa. Pero quienes estuvimos detrás de airear un poco el partido, reconocimos que esa no es la fórmula. Y está hoy en manos de Hugo Fleitas recorrer la República, visitar los comités, reconocerle a los dirigentes de base ese esfuerzo que están haciendo. Ustedes no van a creer que si uno buscase, si recurriese al archivo tecnológico, es casi imposible encontrar un solo acto, un solo momento en donde el presidente de nuestra nucleación política terminó acompañando la inauguración de obras o la apertura de un seminario, de un congreso, de un evento en donde el intendente o el presidente del comité o el gobernador de nuestro signo político estaba presentando ese programa de escuelas o distrito con escuelas sin techos que arriesguen la vida de los conciudadanos, como se dio en el caso de Villaliza, o la inauguración de estos establecimientos sanitarios. Recuerdan ustedes que en pandemia Ricardo Estigarribia, quien finalmente fue ungido gobernador de Central, tuvo un destaque diferente al resto. ¿Ustedes lo vieron alguna vez a Efraín Alegre estar con el intendente de ese entonces? No para aplaudirlo, sino para decirle, tu partido está a tu lado y queremos que esto se replique en los otros distritos. Jamás sucedió. ¿Y saben por qué eso nunca sucedió? Y porque no era de su sector interno. Entonces, ¿cómo no entender de que ese error, y por sobre todas las cosas, cómo no reconocer que ese error y esa visión errada terminó trasladándose en la concertación? Varias veces desde el directorio, y éramos minoría cuando eso, nosotros reclamábamos que el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y candidato ya a presidente de la República lideraba la concertación, entre comillas, y en calidad de presidente otra vez. Entonces, una persona cuyo interés y cuya aspiración es quedarse con la primera magistratura de la República y que tiene enfrente a otros interesados, lo mínimo que podía haber hecho, si pensara estratégicamente, porque el pensamiento estratégico hay que desarrollarlo, hay que ejercitarlo y por sobre todas las cosas hay que evaluarlo también, cuanto menos hubiese pensado en delegar en otro, pero hay que comentarle su aspiración y decirle, che, ayúdame, somos el partido de 1.500.000 afiliados, somos el partido que tiene en toda la República y hasta en el último lugar, en esa campiña que los otros no llegan, penetración. Ahí hay un comité que está funcionando. Entonces, aseguramos mesarios, aseguramos apoderados, aseguramos la difusión de la propuesta que tenemos como concertación, aseguramos militancia, aseguramos presencia y garantizamos la legitimidad de las autoridades. No pudimos hacer eso. Por eso Payo se abre. Por eso Payo denuncia de que su participación era de mero relleno, ¿verdad? Y después nos llega un segmento importante de votantes
¿verdad? Que finalmente perseguían lo mismo, la alternancia. Pero acá, ¿qué crees que falló en la concertación? La unión con Soledad Núñez, la figura propia de Efraín. Nosotros fuimos muy atacados cuando hablábamos de las cosas mal que veíamos en la concertación. Ah, ustedes son cartistas, están al otro lado. ¿Qué crees sinceramente que falló, aparte de esa subida enorme de Payo Cubas y Cruzada Nacional? ¿Qué crees que falló en la concertación? Eso que estás diciendo, la falta de estructura, el que él baje a tierra y sea más humilde y se dé cuenta que tiene, o solo no falló nadie más que... No, habrás analizado todo. La principal falla, y seguramente después los teóricos van a terminar dándonos la razón con el tiempo, porque suponemos que esto va a ser motivo de estudio sociológico, político. Los cientistas estarán hoy buscando también las razones, así como lo hacemos nosotros. Pero la principal falla fue la de tener un partido liberal, radical, auténtico, inmovilizado. Hace exactamente 2 años que Efraín reasumió la conducción política y iba por el 7º año de conducción política. En estos 7 años, con suerte, el directorio se reunió 20 veces, con suerte. O sea, un partido inmovilizado es un partido falto de ideas. Un partido falto de ideas es un partido que no escucha. Un partido que no escucha es un partido que propone probablemente lo que a la gente no le interesa. En economía se estudia muy bien y es tema de examen obligado sobre lo prioritario y lo urgente. Entonces, eso también hay que hacer en política. Y no lo hacemos y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque se embriagan con el poder. Y como el poder también abre un sinnúmero de senderos, entre ellos, la que optó y por la cual optó Efraín, el de avalar la gestión del gobierno de turno, para meter un consejero aquí, 150 o 200 funcionarios allá, algunas que otras licitaciones, contacto con algunos medios influyentes. Entonces se perdió el norte del objetivo. Y el objetivo era generar la alternancia. Desde el momento en que sabíamos que el hijo del secretario de Stroessner era quien iba a presidir la República, todas las ecuaciones, todos los teoremas, los cálculos infinitesimales decían de que esto iba a ser un fracaso. ¿Ustedes escucharon alguna vez que el directorio se haya reunido para objetar, por ejemplo, que la Contraloría General de la República, órgano natural que tiene que estar dirigido por la oposición, quedó en manos de un afiliado del mismo gobierno? Entonces, ¿qué control coherente se podía hacer? Coste que la Contraloría, hay que reconocer que de la mano del doctor Camilo Benítez avanzó bastante en materia de institucionalidad. Salieron varios estudios que demostraron lo mal que se está haciendo en materia de gestión en cuanto a uso y aplicación de fondos públicos refiere. Pero eso no es todo. Desde ese ámbito se pueden hacer bastantes cosas. ¿Ustedes vieron que el Partido Liberal Radical Auténtico haya bajado una línea en momento de pandemia a sus legisladores para que por lo menos pidan la lista de quiénes fueron los compatriotas que, entre comillas, terminaron en los sanatorios privados? ¿Cuántos días terminaron? Y si alguno de ellos pidió, cruzó datos, nunca lo hizo. Estábamos como todos, como que anestesiados entre todos. Y nuestro conductor político, el que tendría que haberse trasladado al futuro para ver el daño que le estábamos causando a nuestra nación, no lo hizo. Porque ¿cuál es finalmente el rol del líder? ¿Qué es lo que significa ser líder desde una posición privilegiada como la que tiene el presidente de un partido de oposición con 1.500.000 afiliados? Y el líder lo que tiene que hacer es trasladarse al futuro, mirar lo que va a ocurrir, venir y comunicarle a su tropa: señores, el futuro promisorio está por esta senda, pero vamos a tener estos obstáculos. Rubí no está con nosotros, Amarilla no está con nosotros, no tenemos los recursos, pero tenemos nuestra gente y el potencial. Pero no es un club social para reunirse y charlar. Desde su óptica. Claro, eso su contestación fue. Por eso está separado del cargo. Por eso los convencionales reunidos mayoritariamente ese domingo 6 de agosto, de manera contundente y con un lenguaje sencillo. Gente que vino del interior, lo dijo José. Gente que vos vestía que su piel está curtida bajo el sol, con la mano parada,
porque trabaja desde que amanece y se acuesta probablemente a descansar a últimas horas de la noche, pero que tiene una militancia de décadas dentro del partido, le decía Efraín, da un paso al costado. Hasta el último segundo en que se tomó la decisión, lo invitaron a renunciar. Y él no quiso escuchar, entonces tuvieron que tomar la decisión drástica de separarlo del cargo. Perdón. No. Tú. Perdón, yo estoy desde fuera, ¿verdad? Yo no estoy afiliado a ningún partido, pero si vos te pones a analizar, que lo hemos hablado muchas veces con José, entre los que se han equivocado en una votación, los despistados en otra votación, los cartoliberales, te dice. Entonces, el Partido Liberal en un momento dado fue un lado apoyando a la fuerza republicana y otro lado al cartismo. Entonces, ¿qué llegó a pasar con el Partido Liberal? ¿En qué situación está ahora entonces el Partido Liberal si muchos están de un lado y de otro apoyando a lo que ¿Es una verdadera oposición o es un complemento del gobierno de turno? Yo creo que es una verdadera oposición y les quiero comentar mi experiencia. Yo provengo del ejercicio de la profesión, yo soy economista de profesión de base y desde muy temprano trabajé en la academia. En la academia el objetivo es, como ustedes saben, generar conocimiento, profundizar investigaciones, conseguir recursos, generar alianzas, conseguir cooperación, gestionar movilidad de estudiantes, docentes, científicos, etc. Bueno, hay también competencias de tintes electorales para elegir autoridades, pero terminado el proceso electoral, todo el mundo trabaja para la academia. En la política, sin rubor, hay que decir, bueno, el proceso electoral terminó. Y el aporte de la oposición en materia de soberanía energética se propone esto: el uso de la energía eléctrica en el territorio patrio, el desarrollo de las empresas, el acceso a costos razonables para los emprendedores, el desarrollo del territorio nacional, etcétera, etcétera. Así se gana simpatía en materia electoral, así se construye la nación que todos soñamos, así logró ganar el Partido Liberal en función de gobierno la guerra contra Bolivia. Conste que tenemos como antecedente que el presidente José Peguyari fue sometido a juicio político por no hacer público la compra de armamentos. Sin embargo, él acerca los elementos en el Congreso y termina eximido, para que después el presidente de la victoria logre unir a todos los paraguayos en pos de la defensa del territorio patrio. En tiempos modernos, ¿qué tal si replicamos ese modelo? Porque ¿a quién puede terminar contento si fracasa post pandemia sanitaria el gobierno de Santi Peña que va a asumir el próximo 15 de agosto? Nadie. Estamos endeudados hasta la coronilla. Los empresarios te dicen, si el Banco Central del Paraguay no me permite o no pisa tierra y no modifica la resolución número 1, número 2, no sé qué número de resolución ha de ser, para que las deudas vencidas se puedan patear para adelante sin forzar el pago del 10% del monto de la deuda, vamos a empezar a despedir gente. Eso es lo que la gente reclama, salir a la calle y tomar la temperatura. Hoy te demuestra que la burocracia está desconectada de la realidad de la gente, y si la burocracia y el mandatario está desconectada de la gente, entonces podemos llegar a tener situaciones parecidas a la que se dio en Ecuador hace unos días. ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Hace un día. A mí me preocupa que cuando ahora el Partido Liberal y otros tendrían que estar tan atentos a todo lo que realmente va a venir y está viniendo del nuevo gobierno, para que no sea tan fácil para ellos hacer lo que quieren, están ustedes todavía con esa lucha interna, el otro que no se quiere ir, que le tienen que sacar obligado. ¿Entendés lo que te quiero decir? Superamos ya, Luis. Te escuché esta mañana, por ejemplo, que estabas hablando sobre el proyecto de fusión de entidades públicas. No sé, yo al menos espero eso, ¿verdad? Que te hablen de proyectos que vienen y que analicen lo que está pasando. ¿Vos crees que ya se terminó la pelea en el Partido Liberal? ¿Terminó la era de Efraín Alegre o...? No sé si terminó. Yo creo que el Partido Liberal Radical Auténtico es tan grande, y por supuesto que tenemos vertientes que simpatizan con el progresismo y otras como la mía que simpatizan más con el mundo de la creación del empleo a través de la instalación de empresas, del desarrollo de políticas que estimulen la aparición de empresas. Entonces, algunos los califican más de corte de derecha, pero finalmente el partido tiene que constituirse como tal
Y tiene que tener la capacidad no solamente de escuchar a los políticos, sino que de invitar a los entendidos. Y ahí es donde creo yo que ganamos nosotros un terreno y un espacio relevante, porque Hugo tiene una personalidad menos belicosa que la de Efraín. Hugo es de la nueva generación del partido. Y hay una nueva generación que está en racha dentro del partido. Yo no soy hoy el actor principal, tengo que reconocer, a mí no me resta otra que terminar acompañándole a un Ricardo Tigarribia. Elecciones que se presenta, gana, y por goleada. A mí me cuesta un pero, a lo mejor porque estoy con sobrepeso o porque ya la nueva generación ve que el otro tiene mejores aptitudes. Pero a mí me cuesta hacer la diferencia que hace Ricardo o que hace Alcides o la Carolina Aranda en Roca Alonso, en un distrito donde 2 veces más de afiliados tiene el partido de gobierno. Pero Carolina gana de manera cómoda. Vamos, tenemos que ir a un corte en este momento, pero vamos a seguir analizando y te vamos a dar a lo mejor algunos nombres de tu partido a ver qué opinás de ellos. Vamos a un corte, ahora volvemos. Seguimos con el senador que está muy tranquilo, el salón le tranquilizó, porque a veces vos también... ¿Por qué estás tan tranquilo, senador? Pregunto. Yo siempre trabajé de esa manera. No, pero a veces... No, es que la gente confunde el énfasis, ¿verdad?, con la violencia. En mi caso... No, pues yo digo tranquilidad porque a veces, creo que una vez hace poco hablamos por radio y le dijiste bien claras las cosas a algunos actores de tu partido. Es que acabamos de instalar un nuevo presidente y nuestra intención es que la gente se sume a este desafío. No es una tarea fácil, es una tarea titánica. Y como nunca queremos que el Partido Liberal Radical Auténtico esté no solamente en periodos electorales vigentes. Nunca se hizo este ejercicio. Terminadas las elecciones se suelen bajar las cortinas, nadie sabe qué pasa dentro del partido, ni siquiera se enteran que tiene un directorio constituido y después vuelve a reaparecer 2 meses antes de las elecciones. Eso es lo que no queremos para el Partido Liberal Radical Auténtico. A ver, José. Una pregunta. Creo que hablaba Hugo Fleitas de que si se pide que haya elecciones dentro del partido, que bueno, que lo aceptaría. ¿Cómo es ese proceso para entender yo y que entiendan en casa también? ¿Quién tiene que pedir esas elecciones, si es que se van a hacer? Y si Efraín Alegre se podría presentar también a esas elecciones, porque sigue perteneciendo al partido. Sí, él sigue perteneciendo al partido. Nosotros creímos conveniente que separarlo del cargo y retirarle la representación legal bastaba para que, bueno, el vicepresidente primero se haga cargo de la responsabilidad de conducirlo políticamente. El estatuto es claro, las siguientes elecciones tienen que darse en el 2026. Efraín ya no puede ser candidato porque solamente se admite que en 2 ocasiones pueda presidir una misma persona la nucleación política. De todas maneras, él tiene un sector bien definido, tiene sus cercanos. Al partido le conviene que sigan militando, porque finalmente hay que construir mayorías frente al otro partido tradicional para poder pretender quedarse con el poder. Lo que sí les puedo garantizar es que estamos procurando que sea un partido abierto, democratizado en su interior. La palabra democratización no es otra cosa que la gente pueda acceder al Partido Liberal Radical Auténtico. Que no sea una mera afiliación para dar la estadística de que somos 100.000 afiliados más, pero que al final de un cierto tiempo terminen desconectándose del partido, porque para nosotros es un desafío tremendo, y hablo en plural porque soy parte del directorio, que de las 400 o 450.000 personas que suelen participar históricamente en las internas partidarias, que constituye el 30% de participación, se llegue al 50% en la siguiente, en la del 2026, donde habremos de elegir a candidatos a intendentes, concejales y autoridades partidarias. No es una tarea menor la que estamos aspirando. ¿Y eso cómo se va a lograr desde nuestra óptica? Y sencillamente haciendo funcionar la estructura de los partidos. El partido tiene 400 comités en toda la República y son connotados dirigentes que meten la mano en el bolsillo y le dan vida al partido. En la fiesta patronal, donde se conmemora el día del distrito, el 10 de julio, que se festeja
la fecha fundacional del partido, el 18 de octubre la gesta fundacional, el Día de la Madre, el Día del Padre. General, como son gente de la comunidad, festejan porque gana Olimpia, porque salió campeón Cerro, porque Libertad pasó a segunda ronda, porque Guaraní le trajo a el ropero Santander, etc. O sea, es un partido que en las bases está conectado con la gente. Por eso se ganan las elecciones en los municipios y las gobernaciones. Pero a nivel de figuras nacionales, no sé qué caramba, tenemos que exorcizarle probablemente presidente a los candidatos para poder superar esa barrera. Te quiero hacer una pregunta, ya que le nombró Wofley, te dice, el nuevo presidente del Partido Radical Auténtico, ¿se va a seguir llamando PLRA o volver a cambiar de nombre? Va a seguir llamándose PLRA, no se puso en discusión esa... No. Y yo creo que más bien la aspiración es diferente, es unir a la gran familia liberal. Dice, Hugo Fleita adelantó que se analizarán las finanzas de la institución partidaria que fuera administrada por Efraín Alegre. ¿Para ustedes también hay algo de misterio en la administración, como se habla desde otros sectores, verdad, de que le acusan de algo oscuro? Yo fui tesorero del partido y removido por Efraín Alegre, cuando él estaba muy encamado con el gobierno y logró un cargo para quien fuera nominado como miembro del Consejo de la DIVEN, y nosotros encontramos muchas cosas fuera de lugar. Te diría que hasta se sospecha que hubo lavado de dinero, porque sin que el partido reciba fondos se cancelaron algunas deudas, pero esa va a ser una tarea del nuevo tesorero. Ojalá la presidencia y el equipo encuentren la ecuación necesaria como para que le resulte atractiva a los acreedores del partido y se pueda patear la deuda. Cualquier común reestructura su deuda, y más todavía después de una pandemia sanitaria. Entonces, el partido podría recurrir en ese sentido a la misma estrategia de hablar con los bancos, financieras, etcétera, porque hoy los fondos están congelados, están embargados. O sea, plata que tendría que recibir el partido es plata que va para pago de acreedores. Y esa deuda también, en algunos casos, es bastante sospechosa, porque es de público conocimiento del caso de legisladores que aparentemente compraron los bonos del partido para financiar procesos electorales. No hay rastros de eso. Después, como el partido no le honró la deuda en la fecha indicada, demandaron, cobraron el valor nominal de esos cupones y otra vez después pidieron regulación de honorarios para pagarle a sus abogados, y no contento con eso, otra vez demandaron por intereses moratorios y punitorios. O sea, pucha, el directorio tiene que hablar de estas cosas y hacerles saber que existen otros amarillas que le han cobrado el doble del valor de los cupones al partido. Porque yo no consigo, o sea, yo tengo cupones del partido por valores no tan altos, ¿verdad? Pero jamás se me cruzó por la mente demandarle al partido, sino que estoy aguantando estoicamente para que este pueda tener los recursos y termine honrando conmigo el compromiso, ¿verdad? ¿Vos crees que le dio tiempo a hacer algunos cambios o no se esperaba que fuera tan fulminante su destitución, su salida? Él subestimó primero la capacidad de movilización que se podía haber tenido de manera natural ese 6 de agosto, porque no estamos en época de elecciones, el dirigente liberal aún está dolido, hay mesarios que todavía no cobraron por haberse sentado en la mesa ese 30 de abril pasado, y siguen esperando todavía. Y en la contabilidad del partido figura que se transfirieron 5 o 6 mil millones de guaraníes en ese concepto para pagos. Entonces, el convencional generalmente es emesario o es apoderado o es un acopiador de votos. Y ese convencional se trasladó de manera natural. 0 guaraníes gastamos los líderes de equipos, porque también nos pusimos a prueba nuestros argumentos. O sea, conversábamos con la gente y les invitábamos a participar de la convención. Y como nunca se les aclaró de que no iba a haber estímulos, ¿verdad? Porque la causa que estábamos abrazando nos parecía superior a la destitución del presidente, inclusive, que era la renovación del partido. Y vinieron 500 y tantos convencionales, vinieron ese día, aguantaron estoicamente la llegada tardía del presidente, porque la convención tenía que empezar a las 9 y terminó empezando a las 10:30. El presidente dilataba su agonía y llegada la hora de tomar la decisión, lo separaron del cargo. Él se retiró sin querer, quiso forzar
que se analice su retiro de la conducción partidaria. Pero los convencionales se quedaron y dijeron, hasta acá tu mandato. Dele la posibilidad a la nueva generación que sea la que conduzca el partido. ¿Va a accionar él o no va a accionar? Accionó ya. Accionó ya, bueno, pero... Ante el TCJ, ¿verdad? Ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Los ministros tienen en su cancha resolver. ¿Pero algo más de eso crees que va a hacer? ¿Puede hacer algo más de eso si va a accionar a otro nivel? Yo lo conozco algo a Efraín porque fuimos un poco los mentores de su retorno a la política en el 2016. Te comento que una senadora que cuando eso militaba en mi equipo, que fue la artífice de gestionar el acompañamiento económico de algunos sectores para que Efraín se haga presidente del partido. Y él no está muy acostumbrado a... ¿Y te traicionó entonces? Perdón que te interrumpa, pero si ustedes participaron en traerlo otra vez, ¿te sentirás traicionado por él? Y tengo que recurrir únicamente a la literatura académica. José Ingeniero ya habla del hombre mediocre. Él se llenó de lisonjeros, de obsecuentes, de gente que le hacía escuchar la música que le gusta escuchar, ¿verdad? De la monarquía que probablemente quería ejercer en la República del Paraguay, y nosotros estábamos con la otra corriente, la democrática. Lamentablemente voló el tiempo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Viste que del otro lado del Partido Colorado hay un sector que ataca a Mario Abdo? Inclusive algunos pidieron a su expulsión, porque dicen que realmente durante la campaña salió a la oposición para que no llegue Santiago Peña. Entonces sí que hubo una parte de trabajo que trabajó Efraín entonces con Marito, ¿crees? Hubo un acercamiento al gobierno. Muy encamados estuvieron en su momento. Eran uña y mugre, se van juntos ahora, coincidentemente. ¿Tanto así era entonces? Se van juntos, por la gracia de Dios. ¿Qué nos espera de tu legislatura? ¿Qué nos espera de tu gestión? ¿Cuáles van a ser tus luchas, senador? Yo había dejado una agenda, el análisis de la reforma en el servicio civil, que ya está presentada en el Congreso. Estamos desgranando la propuesta del Ejecutivo. Defendí, porque soy un convencido de que este Estado predador, este Estado paquidérmico, elefantiásico no puede continuar. El 70% de los ingresos tributarios van hoy en servicios personales, y si le sumásemos el servicio de la deuda, esta insume cerca del 90%. Sí hay que combatir la evasión y la elusión en materia impositiva. Entonces, como ya tengo 50 años, y creo que probablemente de aquí a 5 años estaríamos en familia analizando mi retirada inclusive de la política, ¿verdad? Porque yo creo que la nueva savia tiene mucha energía y tiene que ser sumada a este desafío. Mi intención es contribuir para que el bienestar acelere, ¿verdad?, la llegada a los hogares paraguayos. ¿Sabes? Pero no podés solo, del equipo, por eso el tema del movimiento, del partido... Yo soy material disponible para discutir los problemas estructurales que tiene la República. O sea, seguir negándole recursos a la educación me parece un despropósito. Seguir desconociendo el déficit en materia de infraestructura sanitaria en el Paraguay, no solamente un despropósito, sino que una vergüenza que tendría que hacernos cubrir el rostro cuando nos vamos al súper. Postergar la discusión de buscar alternativas para que el sector que quiere emprender, producir y desarrollar emprendimiento en el Paraguay no acceda al crédito de manera ventajosa. Me parece que tiene que ser motivo de análisis. Nuestro Banco Nacional de Fomento no puede seguir sosteniendo esas barreras que la sostiene en favor del sector privado, que cobra tasas imposibles de cubrir. Porque ¿quién puede emprender de manera exitosa en un país en donde la tasa de interés llega a casi el 20%? O sea, en Europa, en otros países, no existe emprendimiento que genere una tasa de retorno superior al 10% de ganancia anual. Entonces, uno trabaja para los bancos, trabaja para la financiera, termina en manos de usureros. ¿Cómo vamos a desarrollar el país de esa manera? Esas son las grandes discusiones que yo estoy dispuesto a poniendo en la mesa. A instalar, ¿verdad?, a poner en la mesa para que se discuta y para que rompamos ese vicio, el sostenimiento de ese modelo que mucho del potencial que tenemos nos hizo perder. Tenemos demasiado fugas en ese campo. Dentro del Congreso y los senadores liberales, ¿podrías darnos 5 nombres afines a vos o que te guste su forma, su política? ¿Hay 5 al menos o uno te tengo que pedir cuánto?
No, yo creo que los 11 legisladores liberales están... Pues 5 nomás te pedí, pero 11, los 11 están alineados. Pero permitime, Sí. o sea, yo creo que los 11 están en condiciones, cada uno de sumar desde su visión en favor del desarrollo de la República. Todos son líderes de alguna u otra manera, no quiero hoy ponderar a uno por encima del otro, pero sí decirte que estamos más en sintonía por ahora con Hermelinda, con Noelia, con Sergio, con Edgar López, y con el correr de los meses seguramente hasta es probable que los 11 terminemos trabajando de manera unificada. ¿Y Celeste Amarilla, tenés diálogo con ella, Salim Busarquis? Y tenemos diferencias, ¿verdad? Pero Nakayama. pueden ser superadas con el correr de los tiempos. Hoy ellos objetan la presidencia de Excepto Celeste de Hugo Fleitas. Me parece a mí un desatino, ¿verdad? Pero creo que con el correr de los días se irán sumando, entonces hay tiempo suficiente y por sobre todas las cosas predisposición de nuestra parte. Y espero que también la predisposición sea recíproca para sentarnos a dialogar. Pero es que es difícil entender cómo pueden todavía defender la postura de alguien que llevó prácticamente al desastre del Partido Liberal. Porque no fue solo la Concertación, era el Partido Liberal el que se vio afectadísimo en todo esto. De verdad que me cuesta entender por qué siguen defendiendo una postura. Y sospechamos nosotros algunas cosas. Tenemos algunos elementos como el pago por la senda no correcta de cupones de bonos que el partido emitió y que quedaron en poder de ellos. Pero no quiero anticipar yo en ese dichoso sentido. Dinero otra vez está metido por medio. Y lastimosamente. Yo no quiero anticipar, ¿verdad?, cuál ha de ser la razón. O tal vez querían heredar el equipo de Efraín Alegre, pero con el correr del tiempo únicamente vamos a ver cuál es la verdadera A ver razón. qué heredan de paso, inclusive, Sí. que van a encontrar ahora. Bueno, haceme un favor, mira esa cámara, 30 segundos, decirle a la audiencia lo que quieras. Y gracias por venir. Bueno, más que nada pedirles a la gente que entendamos entre todos de que llegó la hora de estar en contacto permanente. Diálogo mediante podemos encontrar la solución a muchos de los problemas que parecen insuperables, pero que juntos lo podemos encontrar. Y también decirle acá a los que dirigen el programa que soy material disponible para que me inviten de manera reiterada y no solamente de manera esporádica. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Demasiado tranquilito nomás me parece. Está bien la postura. Pero te agradezco tu visita. Sí, hay mucho que hablar. Me se emocionó hasta el celular de José. Hay mucho que hablar, hay mucho camino por recorrer. Nuestra mascota no le mostraste. Ay, verdad, me olvidé de Alfonso. Sube Alfonsito. Me olvidé de Alfonso, perdón. Nos olvidamos hablando Yo les de... voy a comentar por qué reclamo. Hablando de política, nos olvidamos de Le Alfonsito. voy a contar por qué Alfonso pedí que esté en la mesa. Alfonso tiene las 4 patas inválidas, ¿verdad? Y es la demostración de que la vida en el reino animal, en el reino humano, ¿verdad?, es vida siempre. Entonces, si él, porque tiene a gente que lo protege y mantiene la esperanza de seguir viviendo y se lo ve muy churro. Sí, aparte ¿verdad? vos sos también de animalero, ¿verdad? ¿Cuántos perritos Tenemos tienes? 11 canes, 7, Dios 8 en la quinta, 2 en la oficina y 1 en la casa. Presupuesto, Dios me guarde. Cada mes nos peleamos con... Pero no con te mi hagas esposa. liberal vos, Alfonso, todavía. Vamos a estudiar el déjale caso. que elija, es lo que quiera. No. Gracias, senador. Ahora volvemos. Hey, gracias por acordarte. Nos olvidamos de Alfonso. Ya estamos de vuelta y recibimos a nuestro próximo invitado. José Antonio, presentalo, por favor. Estamos aquí ahora con Luis Fernando Bernal, futuro titular o ya nombrado titular de la ESAP, que asumirá. Buenas noches. Buenas noches. Ahora es concejal y presidente de la Junta Concejal y Municipal de Asunción. exacto. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Muy buenas noches, Luis, a José y a todos los televidentes. ¿Cuándo asumes? ¿Y De hecho. cuándo asume? ¿El 16 o el 15 mismo? ¿Cómo es? Bueno, realmente la SAP, como también la ciudadanía sabe, es una empresa que nosotros estamos regidos por los mayores accionistas, los tenedores de las acciones, que en este caso es la Procuraduría General de la República. Se debe llamar a una asamblea que calculo que sería entre el 16 o 17 de agosto. De ahí pasamos por un periodo de publicación, 15 días, para renovar el directorio, ¿verdad? Yo sería el presidente del directorio. Hay un proceso asambleario al cual se debe convocar y calculamos que de convocarse en la primera semana de Asunción al mando del señor presidente Santiago Peña,
sería más o menos entre los primeros días de septiembre. Acabo de decir que vos también estás como presidente de la Junta Municipal de Asunción y te habrá tocado lidiar muchas cosas que tenían relación con la ESAP. Por ejemplo, en algunos momentos se había visto alguna foto de Nenecho, del intendente de Asunción, diciendo: por fin hemos llegado a un acuerdo con la ESAP, vamos a trabajar en equipo. O sea que sabes perfectamente qué te ha tocado y lo que vas a heredar, ¿verdad? Es así, Luis. Bueno, justamente como conversaba con algunos colegas tuyos en los días anteriores, nosotros desde que nos hemos candidatado a concejal municipal siempre hemos atendido la problemática de Asunción, que principalmente son los baches. Y muchas veces, o en su mayoría, encontramos aún calles en mal estado por la falta de coordinación por parte de la SAP. Va la Municipalidad de Asunción con el mayor de los esfuerzos, recapa una calle, hace un asfalto, inauguramos, tiramos la cintita, luego al día siguiente o en el mismo día, horas después, iba la gente de la SAP. No digo que lo haya sido esto de forma adrede o intencional, sino que ellos siempre han tenido su hoja de ruta y la Municipalidad de Asunción también ha tenido la suya. Entonces, esa descoordinación fue lo que también nos motivó a mí y al intendente también, Oscar Rodríguez, para tomar el asunto de SAP como una causa municipal y de que la SAP también pueda trabajar coordinado con el intendente, de manera a que nosotros podamos estar mejor en la ciudad de Asunción y que podamos hacer un trabajo mancomunado y articulado como realmente deberían ser o hacer todas las instituciones del gobierno central y también las del gobierno municipal. Uno de esos problemas de descoordinación, yo he visto también que en muchos domicilios privados, cuando se hace alguna reforma o se hace alguna refracción y necesitan conectarse al agua, a la cañería central, normalmente va por el centro de la calzada, creo, en casi todos los sitios, rompen todo el asfalto, la vereda, todo, sí. Y ahí se queda. La propia casa, las casas la propia unifamiliares, me refiero. Así mismo, y eso está por cualquier sitio. O sea, llegan, rompen, abren, lo dejan ahí con un poquito de tierra. Eso no se puede reorganizar, no se puede. Pero todavía ni asumió, pobre. Bueno, pero ya está. No, pero pero creo que ya está muy empapado. Ya estamos trabajando, José y Luis, justamente porque nosotros no vamos a improvisar. Desde el momento que asumamos la presidencia de la SAP, ya tenemos bien delimitado una hoja de ruta a seguir. Hay muchos cambios, transformaciones que lo vamos a hacer con funcionarios de la casa, con funcionarios de mucha experiencia en el manejo hidráulico, en el manejo administrativo, en el manejo también de la distribución de las redes. Y es justamente lo que mencionaba José, un problema fundamental. Los trabajos muchas veces, o por lo menos en la percepción, los trabajos hechos por parte de la SAP, que también con mucho esfuerzo van los funcionarios trabajando muchas veces en condiciones hasta inclusive poniendo en riesgo su vida, su calidad de vida, pero no se puede llevar adelante por falta o de recursos o de coordinación o también de estímulo e incentivo a estos cuadrilleros que son los que están día a día trabajando en las calles de Asunción, ¿verdad? Es por ello que también nosotros vamos a trabajar muy de cerca con los funcionarios, con los cuadrilleros, con todos los funcionarios sin distinción, de manera que todos podamos tener un servicio de calidad y eficiente. En cualquier institución del Estado, a lo mejor tenemos uno que otro funcionario que a lo mejor no usufructúa el servicio al cual trabaja. Los funcionarios que trabajan, hablábamos recién, Luis, contigo, en el caso de urbanismo, vivienda u otras instituciones que a lo mejor, o Municipalidad de Asunción, que a lo mejor no viven en Asunción, pero en el caso de la SAP, yo estoy seguro que el 100% de los funcionarios de ahí consumen agua potable, quieren una red de desagüe cloacal. Es por ello que nosotros mismos somos los principales interesados, o debemos ser los principales interesados en que la empresa funcione eficientemente para que dé un servicio de calidad a todos los usuarios. Una institución, lamentablemente en mucha época tuvo muy mala imagen. Siempre había algo malo que decir de la ESAP y poco se resaltaba de las cosas buenas también. Me llamó la atención hace muchos años, yo le hice una entrevista al anterior director, presidente de la ESAP, no se me fue el nombre ahora, perdón. No, el último, el anterior. Ludovico. Entonces le decía yo, ¿cuál era la prioridad de la entidad? Y me dijo en ese momento
que no era luchar contra los caños rotos y la pérdida de agua, sino que era invertir en medidores. ¿Cómo se dice? Sí, en los cambios famosos de medidores. Los medidores digitales. de agua, Sí. los medidores, sí, se Sí, me fue la sí, palabra, sí. ¿verdad? Los medidores de agua, y que la ESAP en ese momento prefería invertir en eso y no en solucionar los miles de agua perdida por los caños rotos. Hablamos de, cuando te quiero decir medidores, hablamos de que es una institución que hay demasiado robo, demasiado gente enganchada, Sí. mucha pérdida de agua constantemente por una mala ubicación, la falta de cambio, creo que en algunas son las tuberías de hace 50 años. Sí. Es una institución que fue muy manoseada y muchas veces los ciudadanos nos vemos metidos en medio de cuando el que dirige una institución no es el mismo partido político, no es del mismo movimiento. Creo que en este momento están todos ustedes alineados, al menos en eso, que no se van a poner un palo en la rueda, porque desde el gobierno central, el intendente de Asunción, ahora vos que estás de SAP, son más o menos, son todos del mismo movimiento al menos. Pero lamentablemente vos que estás en política sabés que a veces no se han aprobado cosas por simplemente ser de otro movimiento. Así, Y nos hemos perjudicado todos. totalmente, Luis. Bueno, realmente también un desafío que tenemos es que, bueno, de acá al 15 hoy estamos 10 de agosto, creo, del 2028, podamos dejar una institución ordenada que funcione como un reloj suizo, que más allá de las personas que estén al frente o de la SAP o de los gobiernos municipales, pueda haber una institución que trabaje articuladamente, sellando con nuestros convenios marcos y específicos una línea a seguir, y que bueno, que podamos realmente nosotros, más allá de los hombres, tener un trabajo coordinado, porque así como mencionabas, finalmente los únicos perjudicados somos todos los usuarios, ¿verdad? En cuanto, Luis, a lo que mencionaba sobre los cambios de medidores, la SAP es una empresa que tiene más del 40% de pérdida, es decir, agua no contabilizada, que mucho de ello obedece justamente a los caños rotos. En primer lugar, la falta de medidores por parte de los usuarios, no es ni siquiera cambio de medidores, falta de medidores. Hay usuarios que no tienen medidores, entonces por ello la SAP le asigna una tarifa estándar, más allá que consuma menos o más de la tarifa asignada, pero como no tiene medidor, tampoco nosotros le podemos exigir al usuario que ellos mismos cuenten con un medidor. Y también, primordialmente, las conexiones clandestinas. Hay muchas conexiones clandestinas de los usuarios, no solamente en el área metropolitana, sino que también a nivel nacional. Y bueno, por supuesto que vamos a proceder a los cortes de estas conexiones clandestinas, pero sin dejar de lado también el componente humano. Nuestra misión fundamental es, como toda empresa, también tener un superávit para que ello otra vez se traduzca en beneficios, en más y mejores servicios a los usuarios. Pero también tenemos que reconocer de que existe un gran sector de la población, un gran sector de la ciudad de Asunción, área metropolitana, usuarios y no usuarios que también merecen acceder al agua potable. Es por ello que vamos a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social para que en conjunto podamos identificar nosotros las familias o los usuarios que merecen acceder a una tarifa subsidiada, que hoy existe, pero que nunca se pudo llevar a la práctica por falta de un trabajo coordinado e identificar quiénes son realmente los que necesitan. Entonces estas mismas familias o usuarios tienen que someterse a conexiones clandestinas para poder acceder al líquido vital. La ESAP es la encargada. ¿Cuántas depuradoras hay? Creo que no se inauguraron 2 o 3. ¿Cómo? Sí, realmente tenemos 8 plantas fundamentales que están justamente acentuadas en Viñascue. La última planta que se ha inaugurado, el BK4, que fue en el mes de febrero más o menos con el anterior presidente de la SAP, que fue también una inversión importante que se hizo en conjunto también con el alcantarillado sanitario de Fernando de la Mora, que luego de muchos años se ha procedido a estas inversiones, lo cual hace que también nosotros podamos tener hoy en día una empresa que produce. La SAP no tiene problema de agua, sino que el principal problema es la distribución de los mismos, optimizar los recursos, como soy reiterativo en eso, y también un desafío no menor, que es que dentro del área metropolitana
el 100% de los usuarios del área metropolitana también puedan tener 100% de cobertura de red cloacal. Hoy en día estamos por un 50%, es decir, números más, números menos, sí, 260.000 usuarios del área metropolitana acceden al agua potable, pero no así todos tienen el acceso al alcantarillado sanitario, a red cloacal. Aproximadamente 130.000 son los usuarios que tienen, es decir, hay un 50% que no tiene esa facilidad de acceder al desagüe cloacal, que también es un desafío que lo vamos a llevar adelante con el Ministerio de Obras Públicas, con el acompañamiento del presidente Santiago Peña. Ya en los próximos días vamos a coordinar una hoja de ruta también con el Ministerio, porque el encargado de la política sanitaria, la DAPSAM, una dependencia del Ministerio de Obras Públicas, es con quien nosotros vamos a hacer un trabajo muy de cerca. Amén también de el trabajo que hagamos con la ERSAM, que es nuestro ente regulador, ¿verdad? Es decir, acá nosotros, Luis y José, vinimos justamente a hacer un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Esa es la base. Hay una instrucción del presidente de la República y realmente todos nuestros compañeros del gabinete ocupen las carteras de los ministerios, los entes, existe una cohesión y es por ello que estamos seguros que en los próximos días se va a sentir que estamos mejor, no solamente en la SAP, sino que también en todas las instituciones del gobierno central. Una de las cosas que dijiste vital, hablamos justamente con Claudia, que estuvo sentada acá, la futura ministra del MPC, y con otros actores que entran dentro de poquito ya a tomar posesión de los cargos, la importancia de trabajar en equipo, ¿verdad? Y trabajar que las instituciones no se solapen, no hagan nada, sino que sea realmente un trabajo en equipo para poder avanzar, que muchas veces nos ha pasado, ¿cómo puede ser solo el 50%? ¿Cómo puede ser en esto? En tantas cosas que no hemos avanzado por no haber trabajado en equipo. Ojalá de verdad este diálogo se mantenga, porque a lo largo de los años y todas las entrevistas que me ha tocado hacer, vos hablaste con cultura, no, no tengo nada. Vos hablaste con él, no, no tengo nada. Y es difícil avanzar o trabajar para no retrasar las cosas. Ahora estamos contigo otra vez. ¿Qué nos vas a recomendar? Que sean visionarios. Que sean visionarios, ¿así? Bueno. Sé un visionario e invertí en tierra. Con Urba Inmobiliaria el sueño del terreno propio se hace realidad. Lotes ubicados en zonas urbanas claves de desarrollo, a cuotas mensuales accesibles y con posesión inmediata. Encontrar el plan ideal para tus objetivos y empezar a construir tu futuro desde hoy. Descubre nuevas oportunidades en casi todos los rincones del país con Urba Inmobiliaria. Ingresa ahora mismo en www.urba.com.pi o podéis llamar también de forma gratuita al asterisco 8722 desde cualquier teléfono. También puedes contactarnos directamente a nuestra línea 021 20 46 46. Ya saben, con Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Sobre todo es importante que sepas que lo que tengas en tu cabeza, tu sueño, donde vos te veas viviendo, si entras en la página que te recomendó de Urba, vas a encontrar mejor el sitio que has soñado. Para lo que sea, para tu casa, tu vivienda, tu taller, tu depósito, lo que vos necesites. Ahora volvemos. Seguimos hablando con Luis Fer Bernal, actual concejal y presidente de la Junta Municipal de Asunción y ya nombrado director presidente también de la ESAP, ¿verdad? Presidente de la ESAP. Presidente. Un segundito, Luis Fer. José nos va a recomendar otra cosa. Les voy a recomendar que vayan... ¿A dónde? Comprando sus tickets. ¿Para qué? Para ir al Reciclarte 2023, porque vuelve a sonar el Reciclarte 2023 en San Bernardino los días 29 y 30 de septiembre, con grupos como No Te Va a Gustar, Café Tacuba, Airbag, Cuarteto de Nos, Salamandra. ¿Vos sos de festivales, Luis? Sí, me voy muchísimo. ¿Va a ser en Samber? En Samber el 29 y 30 de septiembre en el anfiteatro vuelve el Reciclarte. Bueno. Culto Casero, Te va a gustar. Vila Gran Bolaños. La verdad es que va a estar muy interesante, como siempre, como todos los años. Y bueno, ahora vuelve con más fuerza que nunca al anfiteatro de Samber. Mira, ya estamos viendo unas imágenes. Yo he tenido la oportunidad de estar en algún Reciclarte y la verdad es que es espectacular la energía que se mueve ahí, ¿no? La música mansa a la fiera, dicen a veces, aunque ahí se va a quemar energía. Luis Fer, ¿podemos saber cuál es tu análisis de tu paso por la Junta Municipal? ¿Te sentís a gusto, satisfecho, lograste lo que querías? ¿Cómo podemos saber qué pasó? Bueno, realmente muy contento, Luis. En lo personal también siempre fue un desafío que yo tuve
el hecho de ser concejal municipal de la ciudad de Asunción. Fuiste Yo uno de los más votados, ¿verdad? fui el más votado, El más votado. de la Junta Municipal, de todos los concejales que hemos pugnado por un cargo el 9 de noviembre a nivel país. Y bueno, mis colegas me dieron la honra de ser su presidente por 2 periodos. La primera vez electo, bueno, cuando juramos, y la segunda vez reelecto por unanimidad. Y realmente esa precinta es algo que nunca me lo voy a olvidar. El haber pasado por la Junta Municipal, conocer colegas, que más que colegas ya son amigos, inclusive de otros partidos, con quien tenemos y encontramos muchísimos puntos que nos unen. Y hoy desde la SAP, por supuesto que me llevo además los recuerdos también todas las ideas, los proyectos, las visiones colectivas que hemos construido en conjunto para construir una Asunción que todos queremos, ¿verdad? Realmente el paso por la Junta Municipal también me ha servido de mucha experiencia, no solamente ser presidente de la Junta Municipal, sino que también como concejal, y entender aún más la problemática y sobre todo la solución a los problemas, que quizás desde, no quiero decirlo la gradería, porque todos somos actores políticos que siempre estamos en la cancha, pero desde fuera del cargo de concejal, a lo mejor pensábamos, ¿por qué uno no hace esto, lo otro? Pero una vez que sos concejal o ocupás un cargo público, te encontrás con otra dinámica distinta a la que uno quiere aplicar, y es el desafío, cómo hacer para que con el mismo ímpetu y energía con que uno antes de llegar al cargo visionaba, buscaba transformar, bueno, cómo congeniar con la realidad, porque finalmente la política es administración de realidades, bueno, cómo administramos la realidad que tenemos y en base a eso, cómo vamos construyendo nuestra hoja de ruta, nuestro itinerario, para que eso se traduzca en mejores días para todos, ¿verdad? Mira, lo hablábamos fuera de micrófono. Desde que llegué a Paraguay tuvimos contacto por los programas de radio o televisión, y siempre me llamó la atención tu inquietudes por ciertas cosas, ¿verdad? Te conocí haciendo Heladera Solidaria, me acuerdo, Sí. Que era un proyecto súper lindo. Y luego fuiste llegando con un montón de proyectos súper interesantes que algunos, ahora al estar en la función pública te das cuenta que lamentablemente se traban, no se pueden Así hacer, mismo, eso. pero que se pueden reactivar. Así que soy testigo de al menos todas tus luchas, Sí. tu trabajo y tu ilusión por hacer muchas cosas que aportaban muchísimo. Realmente, Luis, bueno, nosotros empezamos también antes de la Heladera Solidaria, que fue como nos conocimos en aquel entonces, año 2016. Ya iniciamos con Eñacurutú en el año 2015, que yo le comentaba a usted la experiencia. Fui a España, a Madrid, en representación del gobierno nacional. Y bueno, salía yo de la actividad que tuvimos en el Congreso y ya no había más ningún medio de transporte. Y en eso aparece el Bugo, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo con tan poco, o sea, uno puede realmente solucionar una problemática? Fue así como que nació Eñacurutú, el bus nocturno en la ciudad de Asunción. Un grupo de jóvenes, alquilamos 2 vehículos de transporte, le denominamos Eñacurutú, pusimos a disposición de la ciudadanía un poco para hacer un plan piloto para que en aquel entonces la administración municipal del 2015 pueda implementarlo, ¿verdad? Y finalmente, bueno, eso no se pudo desarrollar tampoco ahora, porque, bueno, nuestro sistema en sí Es complicado. es complicado. Hoy tenemos nosotros un servicio terciarizado, pero sí lo estamos haciendo ahora en los nuevos llamados que vamos a hacer, que se va a hacer en la Municipalidad de Asunción, en mejorar la flota, por lo menos del itinerario municipal, que son 6 tramos, que sean estos vehículos acorde, que sean vehículos nuevos y que el servicio sea 24 horas, ¿verdad? Luego vino las heladeras solidarias, racionalizar el desperdicio, luchar contra el desperdicio de alimentos para dar a gente en situación de calle que necesita, no precisamente gente que vive o que está en situación explícitamente de calle, sino que también hogares, albergues de personas que no la están pasando bien, y bueno, y es simplemente era congeniar la cantidad de alimentos que tenemos que no se comercializa versus la otra cara de la moneda de gente que no puede acceder a un plato de comida por día, ¿verdad? Y también continuamos con el proyecto de Capital Joven que buscaba de alguna u otra manera repoblar el centro histórico de Asunción de la mano de jóvenes, convertir o reconvertir Lindo proyecto. los edificios abandonados en viviendas para jóvenes,
de clase media que ganan sueldo mínimo, un poquito más. Y también luchar contra este flagelo que muchos jóvenes trabajan para sobrevivir y no para vivir, porque muchas veces tienen que trabajar para pagar su alquiler o trabajar para pagar la cuota de su vehículo. Entonces que el Estado se encargue también de alguna manera de dar una solución habitacional, ya sea en modo de alquiler o en modo de pago por una vivienda en concepto de alquiler, que también está hablando mucho el ministro Baruja sobre la materia. Y bueno, también colaborar nosotros sin dejar de lado de nuestra misión, que es la ESAP, pero también llevar este bolsón de ideas que tenemos, de proyectos que algunos quedaron en el tintero por falta de una articulación con el gobierno central principalmente. ¿Eso ves? Que hoy lo vamos a poder desarrollar bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña, que es una persona que tiene una visión impresionante de transformar el Paraguay. Una cosa es llegar a un cargo, Luis, José, para administrar más de lo que tenés e ir mejorando un poco más, pero realmente el presidente Santiago Peña es una persona que va a transformar el Paraguay, y no lo digo porque soy parte del equipo de trabajo, sino que porque también lo escucho y comparto ideas, visiones que tenemos en conjunto, y estamos seguros que con el equipo que él conformó en las diferentes carteras, instituciones, vamos a poder lograr estos desafíos que tenemos. Bueno, hoy no te preguntamos tantos datos. Ayer te escuché, te decía fuera de micrófono, la entrevista que hiciste en Monumental con Mina. Increíble la memoria que tenés, ya los datos, todo lo que vas ya antes de arrancar tu trabajo directo en la ESAP. En un momento dado me pareció que hablaste de a lo mejor de la posible creación también, aunque ahora lo dijiste, creo, de una tarifa diferente para, a lo mejor para la gente joven o la gente... No, me pareció ayer escuchar o escuché mal. Sí, realmente, Luis, la ESAP establece dentro de su carta orgánica y también sus posteriores resoluciones del anterior directorio que se establezca una tarifa subsidiada para familias de escasos recursos que no pueden acceder a la tarifa domiciliaria, que ronda más o menos por los 1.800 guaraníes el metro cúbico, 2.700 guaraníes las tarifas no residenciales, entiéndase los comercios que utilizan gran cantidad, mejor dicho, grandes litros de agua. Pero también tenemos un sector de la población que no puede acceder a una tarifa domiciliaria o no residencial, en el caso de las empresas, pero que son familias que también necesitan acceder al líquido vital. Y lastimosamente nunca se pudo aplicar o implementar esta tarifa de manera focalizada, porque no se ha podido identificar quiénes son los usuarios que realmente necesitan pagar esta tarifa. Entonces esta gente, esta familia, estos usuarios tuvieron que verse en la obligación de tener conexiones clandestinas, cosa que en esta administración vamos a luchar contra eso para que justamente el porcentaje que tenemos de agua no contabilizada, eso vaya disminuyendo, y también le podamos dar una solución a las familias en extrema pobreza o en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente se nos fue el tiempo, te quedaste al final, nosotros vamos a un pequeño corte, el final ya unos poquitos minutos con nosotros. Espero seguir charlando contigo, la ESAP, que nos pueda ir contando cómo va avanzando y cómo va el futuro de la ESAP para la tranquilidad. Hay tanta gente que se queja en determinadas épocas, ahora no tengo agua, no me llega, hay tantas cosas que solucionar, pero la base creo que es lo que dijiste, el trabajo en equipo con otras instituciones. Así mismo, Luis, estamos seguros de ello, y bueno, contamos también con el apoyo, no solamente mi persona o a nivel institucional, sino que contamos con el liderazgo del presidente de la República, que va a ser un presidente que realmente va a ocuparse de diferentes carteras de prácticamente todos los temas, sin dejar de lado también la delegación y la confianza que él deposita en nosotros, pero siempre bajo el liderazgo de él. Y cuando la cabeza funciona, Luis, el cuerpo ya se maneja de forma automática. Vamos a ver si es verdad, porque nosotros vamos a ser contralores acá. Ahora volvemos, vamos a controlar todo. Claro.
Bueno, ya se incorporó Alfonso otra vez, salió con el senador un ratito, ahora está compartiendo con el futuro presidente de la ESAP. Les recuerdo siempre no al maltrato, no al abandono, cuidarles, no hace falta que los tires a la calle, pedí ayuda, él es el rescatadito, él es adoptado, así que luchemos entre todos para que no haya animalitos en la calle. Por cierto, feliz Día del Veterinario, que es hoy. Ah, mira, feliz día al veterinario. Que nos ayuda mucho. ¿A quién agradecemos? Agradecemos a Complot por vestirnos siempre con estas camisas tan estupendas y los jeans también, que no se ven, pero están. Ya están. Gracias, Luis Fer, así que 30 segundos a la cámara. Bueno, en primer lugar, Luis, José, agradecerles por el espacio. Realmente es muy importante poder estar en contacto con la ciudadanía, que sepa un poco de nuestros planes y proyectos que tenemos para mejorar esta institución tan querida que tenemos todos los asuncenos, los no asuncenos, también los usuarios del interior. Decirle que en primer lugar vamos a mejorar el servicio que tenemos antes de pensar en abarcar mucho más. Es mejorar el servicio, darles un servicio de calidad 24 horas al día, los 365 días del año, para que también el usuario de la SAP sienta que está pagando por un servicio de calidad, por un servicio eficiente. Y bueno, en todo lo que esté a nuestro alcance, Luis, José, siempre a disposición para trabajar con ustedes. Confíen en esta nueva administración que se viene, no solamente en la SAP, sino que también en todo el gobierno nacional, con compañeros de primer nivel, con un alto conocimiento, contenido técnico y sobre todo también muchas ganas de transformar la realidad. Gracias, Luis Fer. Te recuerdo que me dijiste fuera del aire que tengo buena memoria, tengo muy buena memoria. Como no se cumpla todo lo que decís que va a pasar, acá estaremos para charlar contigo. Gracias Luis Fer, gracias José, gracias a todo el equipo. Nos vemos el jueves que viene. Muy buenas noches.